¿Cómo les va? Bienvenidos. Otra vez nos reunimos para hablar de cosas que nos saquen un poco de lo inmediato, aunque lo inmediato forma parte de la escenografía. Pero detrás de lo inmediato, detrás de lo que nos llega cada mañana, por las radios, por el diario, por la televisión, está los temas que mueven todo eso, todo lo que sucede. Los temas internacionales, los temas ideológicos, los temas económicos, los temas estratégicos. Hoy tenemos un invitado muy particular que queremos y valoramos mucho, uno de 7 hermanos de San Antonio de Areco, donde ocupa la presidencia del bloque de concejales del Frente para la Victoria, es candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, pero lo que nos interesa, más allá de todas esas circunstancias, de ser el hermano del que fuera presidente por unas horas, que nosotros veníamos a decir abrazame hasta que vuelva Cristina, después dijimos abrazame hasta que vuelva Pinedo, como un chiste por su simpatía. Y lo citamos particularmente por su condición de compañero, de estudioso, y en particular de estudioso del pensamiento y el proyecto del general Juan Domingo Perón, sobre todo de la parte en que Perón nos lega, a través del trabajo de todo un equipo que sigue sus indicaciones, ese modelo argentino para el proyecto nacional. Bueno, Mariano Pinedo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por la presentación. Gusto de tenerte acá. La verdad que quería traerte y quería hablar de este tema que me importa muchísimo. Porque Perón plantea muchas cosas muy en serio, digamos, sobre qué modelo proponer para el desarrollo de la nación argentina. Sí, me parece que Perón plantea una realidad o una visión, si se quiere, desde el origen de su salida al mundo público de la política, o mejor dicho, desde que comienza a desarrollar una doctrina nacional, una doctrina que involucre a la realidad popular de la Argentina, que lo podemos ubicar, si se quiere, en aquel 17 de octubre del 45. Él plantea una mirada novedosa, independientemente de su enorme formación, que le viene de su formación militar y de su formación personal, y que ya cuando surge a la vida nacional ya tenía un desarrollo de pensamiento, ya era una persona madura y ya tenía un desarrollo de pensamiento. Lo novedoso que él aporta es esta mirada según la cual el protagonista de la historia, él identifica que el protagonista de la historia no son los grandes dirigentes, las grandes fuerzas, digamos así, productivas o económicas, que podemos identificar a veces como el mercado o como los grandes dirigentes políticos, que en aquel momento venían con una prosapia y con un bagaje incluso patrimonial y aristocrático, digamos, todas las características que tenía el doctor, ¿no?, el dirigente político, la persona. Él plantea al revés, él plantea que el protagonista del proceso histórico, que no lo identifica como naciente en ese momento, sino que lo identifica en la historia más arraigada incluso en las tradiciones de los pueblos originarios y receptando todo lo que ocurre con el proceso de la colonización española o evangelización, como se quiera llamar. Él identifica que el protagonista de la historia son los pueblos. Y esto me parece que es el aporte que desde aquel momento en donde en el balcón de la Casa Rosada, frente al fenómeno que estaba ocurriendo en la Argentina, fenómeno novedoso, fenómeno popular, fenómeno inédito, él, en lugar de aprovechar ese momento en donde le dicen tenés que salir a hablar, aprovechar para definir una postura doctrinaria, para enseñar o para, si se quiere, plantear una visión propia, lo que él hace y lo sigue haciendo hasta el último día de su vida es esa frase que yo
siempre rescato del discurso del 17 de octubre que dice: interpreto este movimiento colectivo como el renacer de una conciencia de los trabajadores. Allí plantea Perón, primero y principal, que la tarea del dirigente político es la tarea de interpretar los procesos populares y no la tarea de pretender marcarle la cancha a los procesos populares. Y lo segundo, que empieza a identificar un sujeto colectivo, un movimiento colectivo, no la relación individual, que todavía hoy se da muchas veces esta disputa entre si los sujetos de la política, de la historia nacional, son colectivos o son individuales, o la relación es una relación uno a uno, como puede ser, por ejemplo, los timbreos o las relaciones mediáticas entre uno y uno. Y después, algo muy novedoso, que es la existencia de un sujeto que es el trabajador, como un sujeto organizador, como un sujeto que da orgánica a la sociedad, y que esa conciencia que renace no aparece en ese momento, sino que la identifica como renacimiento, con lo cual la identifica como arraigada también en la historia. Ese proceso que después, o esa concepción que él con muchísimo poder de síntesis define, y que después termina desarrollando a lo largo de su gobierno y de su proceso doctrinario, si se quiere, vuelve a retomar impulso, fuerza o cuerpo doctrinario cuando en el año 49, en medio de su gestión política, en medio de todo un proceso de transformación profundo que generaba un cambio histórico en la Argentina, que empezaba a generar nuevos sujetos históricos, que generaba naturalmente una confrontación contra el poder político, económico y real muy marcado, que empezaba a necesitar una gestión política que lo sostenga esto, plantea en el medio del remolino, digamos, de su gestión, un Congreso Internacional de Filosofía, en donde él plantea su tesis principal en el Congreso, que es el discurso que después fue conocido como la comunidad organizada. Ahí Perón vuelve, ya lo había hecho en el año 44 cuando plantea su conferencia sobre la defensa nacional, ya había incorporado esta idea de que lo que es importante rescatar y resaltar es todas las fuerzas nacionales conformando una defensa. Lo plantea desde el punto de vista militar, pero dice, no, esto no es una cuestión estrictamente militar, sino que es una cuestión que toda la fuerza nacional organizada sea la que se desarrolle y se proteja como nación. O sea, un sistema, digamos. Un sistema. Le plantea un sistema que toda la sociedad organizada en un sistema que le sirva para desarrollarse, para defenderse, para producir y para ser feliz, digamos. Obviamente. Y en el medio, como te decía, de su gestión de gobierno, plantea nuevamente la comunidad organizada, que es un documento de una profundidad filosófica impresionante. Muchos identifican a Perón como el gran gestor transformador, pero pocos lo identifican como un pensador profundísimo en materia filosófica y de concepción del hombre y de la comunidad. Humanitaria, además. Humanitaria. No, básicamente. Allí plantea, bueno, una visión clásica, que en realidad él la identifica como una respuesta filosófica a la crisis política, económica y del hombre que generó la guerra. Es decir, la segunda... después de la guerra, pensemos en la paz, ¿no? ¿Cómo organizamos la paz? Absolutamente. ¿Qué es lo que pasó, aparte que nos llevó, después de 100 años de paz, a 30 millones de muertos? A 30 millones de muertos. Esto no tiene que ver solamente con una cuestión política o económica, sino que tiene que ver con una respuesta que el hombre estaba buscando. Bueno, además con una reacción visceral de él contra la violencia, es decir, no vengarse de los bombardeos de Plaza de Mayo. Eso sí, eso viene después y con muchísima claridad. Impresionante como cuando él mismo se va después de la Revolución Libertadora, evitando un baño de sangre en una guerra civil, digamos, ¿no? La aversión de él a lo que él había vivido de cerca como la Segunda Guerra Mundial. Y siendo consciente de que capaz era necesario hacerlo para sostener su proyecto político, porque él no es que no vio que el enemigo era capaz de lo que fue después. Era consciente, pero apostó por la paz. Eso es un tema que después él desarrolla muy interesante. Bueno, esta mirada, como vos bien decís,
después de que lo derrocan, después de los bombardeos, después del exilio, los fusilamientos, bueno, todo lo que pasó en los 18 años de proscripción y de exilio y de persecución, porque muchos compañeros fueron perseguidos, proscriptos y muertos en ese proceso, vuelve con una mirada nuevamente de reconstrucción nacional sobre la base de la necesidad de hacer la revolución en paz. Y allí propone, también con la misma humildad, digo yo a veces, que se plantó en aquel balcón del 17 de octubre del 45, en lugar de decir, bueno, a mí me pasó todo esto. Yo tuve los 10 años de gobierno, la Argentina, el trabajador argentino o el sujeto excluido de la Argentina volvió a tomar un protagonismo, fuimos exiliados, fuimos proscriptos, fuimos perseguidos, me pasó todo esto. A pesar de eso, Perón propone, ya presidente, le hace una nueva propuesta de paz a la Argentina y sugiere lo que es el modelo argentino para el proyecto nacional. Ahora, voy a enfocarme particularmente en un tema, porque es un tema apasionante del modelo argentino para el proyecto nacional, que nos lega, que heredamos de Perón, el trabajo que él nos da, pero este mismo pensamiento, digamos, del pueblo como sujeto de la historia, como protagonista de la historia, como conducción de los procesos nacionales, toma un rasgo en el modelo que es el pensamiento de que no solamente tiene que haber una democracia participativa, sino representativa, sino una democracia participativa, digamos, más cerca de la democracia directa, que de alguna manera se ha ido bebiendo de la experiencia de los últimos años, ¿no? Y ahí es un tema clave que plantea Perón. Sí. Perón en la comunidad organizada define algo que parece ahora una verdad de perogrullo, pero que es algo clave en su visión, que es nadie puede realizarse si no es en una comunidad que se realiza, ¿no? Ahí plantea dos cosas. Primero, que el objeto de la política es el hombre. No la economía. No la economía, y es ni la ganancia, ni nada. Y es la comunidad, ese hombre en comunidad, buscando el equilibrio entre la realización personal necesaria, y que aparte que se ve en la realidad, porque todos nosotros queremos realizarnos, y la imposibilidad de realizarse si el de al lado tuyo no encuentra también una armonía en la realización entre el todo. Cuando él plantea esto, plantea dos cosas importantes. Primero esta primera verdad, que es evidente que si no logramos entre todos una realización colectiva, tampoco vamos a poder lograr la realización personal. Hay un ida y vuelta en ese camino. Y tampoco la unidad, porque si hay un sector que prospera a costas de otro sector, indudablemente hay una violencia íncita en ese modelo que va a terminar con la desunión, el enfrentamiento, la grieta, o como se le quiera llamar. Exactamente, pero aparte ahí plantea otra cosa, que es lo que vos estabas planteando recién, que tiene que ver con su concepción de la democracia, que es, en ese camino de construcción y de realización personal y comunitaria, el artífice del propio destino es el hombre y es la comunidad. Es decir, no es la dirigencia política o los de arriba los que los que le garantizan a uno la realización, sino que uno es el que se garantiza la realización a partir de la posibilidad de desarrollar sus potencialidades. Él cree en el hombre, es un pensador que cree fundamentalmente en el hombre. Entonces, y dice cuando viene, lo primero que tenemos que reconstruir es el hombre, ¿no? El hombre argentino. Que había sido destruido por distintas ideas, distintas doctrinas, y también distintas mentiras, ¿no? Distintas ideas, fuerzas, que no habían puesto al hombre en el centro de la gestión. Y ¿no? él observa también que está fragmentado. El hombre hacia adentro está fragmentado. Estas visiones filosóficas según las cuales el hombre es o materia, o es espíritu, o es psiquis, o es, digamos, esas visiones, pero aparte de lo que le estaba ocurriendo materialmente al hombre argentino en cuanto a
que capaz es lo mismo que está ocurriendo en estos procesos, ¿no? Donde la merma en los derechos, el ataque de un gobierno que no cree en la construcción comunitaria, todas estas cosas fueron fragmentando y desorganizando al hombre argentino. Y es lo que plantea... De la comunidad organizada a la comunidad desorganizada. A la comunidad desorganizada. Y sobre todo a la familia de uno mismo desorganizada. Y con la consecuente desorganización de prioridades que uno mismo se pone. Y te pongo un ejemplo. Muchas veces en una sociedad consumista que enfoca en lo material, el hombre cree que solamente puede realizarse obteniendo bienes. Eso también es una desorganización interna, la alteración de los valores incluso en la propia construcción de la vida de uno. Sí, si el dinero, el poder fueran una razón para la felicidad necesaria, creo que Cristina Onassis hubiera sido la mujer más feliz del mundo, nunca se hubiera suicidado, ¿no? Exacto, bueno, y tantos otros, de manera tal de que él traslada siempre con esta mirada de Perón de que lo primero que hace es ver lo que ocurre en la realidad. ¿Te acordás de eso? La única verdad, la realidad. Eso, pero aparte ese consejo para la praxis política de ver base para apreciar, apreciar base para decidir, decidir base para actuar. Ese proceso que uno... Que empieza con ver. Que empieza con ver. No empieza con imaginar o con crear desde el cerebro cosas para que ocurran en la realidad, que es un conflicto que muchas veces tenemos con las ideologías más materialistas, o muchas veces con la izquierda, o muchas veces con las ideologías de derecha también. Esta idea de que la idea preside a la realidad y no la realidad preside a la idea. Francisco lo repite, la realidad es superior a la idea. Y Jauretche que decía que hay que hacer traje a medida de la persona y no la persona a medida del traje. Obviamente. Bueno, esto es lo que yo creo que lleva a Perón a pensar que, así como una persona tiene que plantarse desde su propia organización y enfocar un orden de valores, una comunidad también lo tiene que hacer. Pero plantea algo interesante, que es el poder de esa comunidad para realizarse y para permitir que las personas que la habitan se realicen, es un poder que nace de la acción del hombre, no que nace de la acción de los gobiernos. El gobierno debe colaborar a que el hombre se pueda realizar, a que el hombre despliegue sus potencialidades y a que el hombre logre orgánica popular, para que ese poder no sea cercenado por otros poderes que también existen, que son el poder económico, el poder financiero. Sí, como un padre que cuida a sus hijos para que sean libres. Para que sean libres. Por eso, y crezcan bien. Por eso él plantea que ese protagonismo popular requiere una doctrina, que es lo que les permite identificarse como algo uno, como algo único, o unido, si querés, y una organización popular que les permita defenderse de el embate de los poderes que pueden alterar esa unidad. Sí, digamos, el capital como razón superior y como poder distinto de la comunidad, las circunstancias que a veces en un tsunami atentan contra la y las tentaciones del propio espíritu, digamos, las tentaciones. Claro. En ese camino Perón... Él plantea una cuestión moral en la reconstrucción del hombre. En ese camino Perón, que siempre identifica, tiene esa visión orgánica, ¿no?, de cuerpo, que siempre identifica que lo mismo que le pasa al órgano, le pasa a la como buen hijo a la médico, comunidad. Que se había leído todos los libros de medicina. Él dice, el pueblo, la organización democrática del pueblo es una organización que debe responder a una orgánica, que debe responder a organización popular. Porque de lo contrario, estaría como fragmentado la masa en la parte inferior y el gobierno en la parte superior, y en el medio nada, que muchas veces es lo que se propone desde una visión o una relación pueblo-líder, ¿no?, que es mediática, por ejemplo. La única ¿viste los que son de la antipolítica? Que no creen en la política y que lo único que creen es que el político se debe vender como un producto y que lo deben votar. Y la única representación de la democracia es el voto. Sí, lo que están planteando algunos, que volver a los 6 años y que no haya ninguna consulta intermedia para ya dejar hacer
al elegido, ¿no? O sea, ir para atrás en ese proceso en vez de ir para adelante. Es más, yo creo que Perón plantea una democracia de tiempo permanente, no una democracia de cada 2 años, una democracia de tiempo permanente. Por eso propone en el modelo la necesidad de conformar, por ejemplo, un consejo para construir y para permitir el desarrollo de ese modelo argentino. Él propone algo interesante. Yo hago una propuesta, porque tengo toda una experiencia política, porque me pasó, yo hago una propuesta, pero el modelo lo desarrollan ustedes. Aún en ese momento, él dice, esta no es un libro cerrado. El modelo argentino para el proyecto nacional es un modelo que yo propongo, pero el proyecto lo hacen ustedes. Por eso es un modelo de permanente desarrollo, complemento, Sí, sí. incorporación de novedades. También hay prueba y error, también hay práctica, también hay... La acción piensa también, ¿no? Y aparte las circunstancias de un pueblo que en cada momento tiene sus necesidades y sus realidades. Y una realidad internacional, mundial, Internacional. que siempre, como decía Perón, es la única política, lo que pasa en lo macro. Había una figura que no sé si Perón la crea o la rescata de alguien, nunca me acuerdo de eso, que es que en realidad lo que uno debe hacer como dirigente político o como conductor es crear una montura para cabalgar la realidad. No crear la realidad, sino adecuar la montura para cabalgar la realidad. Esto me parece que lo toma de algún pensador europeo, pero es una figura interesante, porque en realidad uno, si respeta los procesos populares, y respeta sobre todo sus tiempos, hace un ratito lo estábamos hablando con vos fuera de cámara, no debe imponerle los tiempos al proceso popular, y él mismo utiliza esta dualidad, ¿no? O somos apresurados o somos retardatarios. Ninguna de las dos sirve, nosotros tenemos que ir acompasados en los tiempos del pueblo. Sí, sí, digamos, en la medida que la gente toma conciencia de para dónde hay que ir. Después uno puede cabalgar eso, ponerle montura, pero que no puedes definir, no puede obligar al grupo, a la masa, al pueblo a tomar determinado lugar si el pueblo no está convencido. Y además, el pueblo, su única fuerza es ser pueblo, digamos, estar unido en una idea y en un destino. Si no, los poderes fácticos son tan impresionantes que no les permitirían desarrollarse, ¿no? Ahora, hay algunos, yendo un poquito a la realidad también, ¿no? Hay algunos factores que atentan contra esta visión, que atentan realmente contra esta visión, que son algunos factores internos, cuando esa conciencia que vos decís no está tan desarrollada, o cuando hay, y esto pasa siempre porque somos hombres, gracias a Dios, digo, tentaciones, digamos, recuperaciones de esas tentaciones, idas y vueltas, que hacen también, y factores que desunen, factores que propician la desorganización y la desunión. En estos días escuchamos a Cristina plantear cómo un gobierno de neto corte neoliberal puede desorganizar una comunidad. Ella dice, nos desorganizaron la vida, digamos, ¿no? Que en definitiva es plantear guerra de pobres contra pobres, divisiones, miedos, porque cuando uno piensa que el hombre es artífice de su propio destino, le tiene que poner autoestima, le tiene que poner ficha para que realmente tome... fe, confianza, exactamente, elementos. Y protagonice. Si vos le metés miedos, incertidumbre, que te pueden quitar el trabajo, que te pueden quitar los derechos adquiridos, todo eso paraliza. Es lo mismo que, salvando las distancias, obviamente no soy muy cuidadoso con esto, pero es lo mismo que hacen, por ejemplo, las organizaciones del crimen que insertan el terror. Lo hacen para que el pueblo no protagonice, para que se quede quieto y a partir de esa quietud incorporar su factor de poder. Es dar la solución. Bueno, no hagan nada que yo me voy a ocuparme, ¿no? Yo soy el que puedo ocuparme. O yo manejo los hilos. Sí. Nada más alejado que una conducción adecuada, que un dirigente político real, que alguien que pretende manejar los hilos. Los hilos los pone, al menos en el pensamiento de Perón,
en el hombre, pero él advierte que si el hombre está solo, está desorganizado, está encerrado, Sí, está bajoneado, está bajoneado, temeroso, no puede tomarlos, puede protagonizar. no puede protagonizar. Entonces, en esto es clave, en esto él, y no por nada Francisco lo plantea también en esto, que creo que es una de las grandes actualizaciones doctrinarias que tenemos oportunidad de vivir, lo que plantea es el encuentro. Porque uno de los factores que pueden atentar contra, o que pueden, mejor dicho, defendernos de los factores de desunión, son el encuentro. Es decir, encontrarse con el otro en ámbitos comunes. No el uno a uno, no vos quedate encerrado en tu casa viendo la televisión que yo te voy a mandar los mensajes. Ray Bradbury, George Orwell, digamos, todos los grandes hermanos de la vida, digamos, ¿no? Sí, George Orwell, hombre de la CIA, por otro lado. Claro, los que pretenden que el hombre del FBI. encerrado en su casa se le puede bajar la línea. Nosotros queremos que el hombre protagonice, que esté en comunidad y que viva en el espacio público. Esta es una diferencia fundamental y muchas veces no le damos valor. Por ejemplo, te lo pongo en práctica. Si no desarrollamos una política de acceso a la tierra, de acceso a la vivienda y de hábitat, en donde discutamos el espacio público, ¿cómo vamos a permitir el desarrollo de una comunidad organizada y el hombre libre? Si lo que estamos haciendo es no darle ninguna posibilidad de que acceda a los derechos en el espacio público. Además, el amor y la libertad, que son dos valores fundamentales en la vida de las personas y también del peronismo, son valores de inversión. Lo cual quiere decir que el método es el amor, lo que hay que preservar es la libertad del hombre, pero siempre que sirvan para algo. Sirven para la comunidad, para la armonía, para los hijos, para la familia, para tener la vivienda, para tener trabajo, para llevarse bien con los vecinos, para formar parte de un disfrute comunitario y de un sufrimiento compartido, digamos, ¿no? Vos fijate cómo fue capaz de sistematizar todo esto que estamos diciendo en una frase que muchas veces se repiten, sobre todo en el final de los discursos públicos, pero que no es un lugar común, que es que el objetivo es la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Y Perón plantea que el primer objetivo, esto lo plantea en ese discurso que Fabio rescata al final de Sinfonía de un Sentimiento, el primer objetivo, que si cumplimos eso ya casi cumplimos con toda nuestra tarea, creo que dice el 80% de nuestra tarea, es la felicidad del hombre. El hombre feliz puede construir la grandeza de la nación, no es al revés. Te voy a poner un insert, no para modificar, sino para realzar todo lo que dijiste. Como usamos muchas veces la palabra hombre, vamos a decir la importancia de la mujer. No, está bien, pero sí. Igual está bien, pero la importancia de la mujer para Perón, también para Francisco. El protagonismo que le da Perón a Evita, el protagonismo que le da Evita a las mujeres, no solo con el voto. Cristina es hija de Evita. Las nuevas compañeras que están batallando en el campo de las elecciones son nietas de Evita, hijas de Cristina, es decir, todo un desarrollo de la mujer, un protagonismo de la mujer que también está en la esencia del planteo de Perón, ¿no? No hay comunidad posible, no solo por una cuestión biológica, sino por una cuestión política. No hay comunidad posible sin amor. Quizás la expresión máxima del amor es la de la mujer, desde todo punto de vista que se vea. Pero aparte, no hay comunidad posible sin diversidad en esa relación. Yo siempre que hablo de hombre, capaz que es un defecto. No, sí, está bien usado. Pero digamos, me refiero a la persona, pero quiero decir, no hay comunidad y armonía posible sin el protagonismo de la mujer. Realmente, esto es una cuestión que parece mentira que recién se incorpore en el siglo XIX y XX, cómo el mundo pudo desarrollar. Si bien hay sociedades que son matriarcales y que no es nuevo, cómo el mundo puede desarrollar un ejercicio tan fuerte del poder marginando a quien le da
la posibilidad de armonizar esa comunidad, ¿no? Capaz que mucho de esto explica qué es lo que pasó en el mundo. Hemos recién empezado a abrir el tema de Perón y el modelo argentino para el proyecto nacional, la comunidad organizada. Te agradecemos mucho, vamos a seguir hablando otro día. No, al revés, yo te lo agradezco a vos. La verdad que me apasiona y me encanta poder debatirlo públicamente. Muchas gracias. Gracias a vos. Es una absurda contradicción hablar de paz, negociar la paz y al mismo tiempo promover o permitir el comercio de armas. Esta guerra de allá, esta otra de allí, ¿es de verdad una guerra por problemas o es una guerra comercial para vender estas armas en el comercio ilegal y para que se enriquezcan los mercaderes de la muerte? Acabemos con esta situación. Pidamos todos juntos por los responsables de las naciones, para que se comprometan con decisión a poner fin al comercio de las armas que causa tantas víctimas inocentes